Seguimos en Bien Argento, Leandro Renú y Analía Argento todos los jueves a las 3 de la tarde y en línea está uno de los protagonistas o uno de los representantes de los protagonistas del día de ayer, Julio Vega, secretario de prensa de la Asociación del Personal Aeronáutico, APA. ¿Qué tal, Julio? Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Gracias a ustedes de la posibilidad de charlar un poquito de esta situación tan particular que atravesamos los aeronáuticos. La primera pregunta es ¿por qué lo de ayer? ¿Por qué cómo se generó el conflicto? Bueno, vamos a contar un poquito de qué trata todo esto. Esto que surgió ayer, en el día de ayer, puntualmente Intercargo, tuvo que ver con una provocación, obviamente, que no vino de parte de los aeronáuticos, fue una, digamos, decisión unilateral y arbitraria de la compañía Intercargo, de la empresa, al despedir un trabajador en el día de ayer, producto de que este trabajador, nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo, el cual expresa en uno de sus puntos que si a una persona la quieren cambiar de horario, tienen que notificarle con un tiempo prudencial. Esta persona hizo uso de ese derecho y por hacer uso de ese derecho, porque tiene derecho a organizar su vida, porque no le pueden cambiar de un día para el otro el horario, fue el motivo por el cual lo despidieron. Obviamente que hubo una intención del sindicato de comunicarse con las autoridades laborales de Intercargo, y Intercargo nunca contestó ni atendió el teléfono. Por eso son suficientemente responsables las autoridades de la empresa Intercargo, porque de haber existido una posibilidad de comunicación telefónica, tal vez no se hubiese llegado a esta situación, pero no tuvimos ninguna respuesta, simplemente el despido de un compañero trabajador, producto de también, por eso quiero contextualizar, de la situación que viven los trabajadores de Intercargo desde hace un tiempo, que nos cancelaron la negociación paritaria del día viernes. Nosotros habíamos tenido con el gobierno la posibilidad de sentarnos a negociar, digamos, de reabrir la paritaria, que el gobierno desde el mes de mayo tiene suspendidas las paritarias tanto en Aerolíneas Argentinas como en Intercargo, y el día viernes, en forma unilateral y en forma totalmente compulsiva, el gobierno nos quitó la posibilidad de diálogo. Esto obviamente afectó a Intercargo, y si encima el día de ayer nos encontramos con un despido, eso generó asambleas, no fue ninguna medida de fuerza, fueron asambleas informativas que generaron obviamente el atraso y la demora en la atención a los vuelos, obvio. Ahora, Julio, ayer hablaba con algunas de las empresas afectadas y me decían, las asambleas duran 2 horas y este conflicto para ellos arrancó a las alrededor de las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde todavía seguía. Tiene que ver un poco, a ver, vamos a aclarar algo porque el gobierno mintió desde un inicio donde decían que habíamos tomado a las personas cautivas, como que habían sido privadas de su libertad. Vamos a aclarar algo, que cuando sucede esto, la empresa, vuelvo a decir, no contestó el teléfono y se dedicaron simplemente a mentir, a decir que habíamos tomado una medida salvaje, cosa que no fue así. De hecho, estaban las escaleras y las mangas puestas en las aeronaves de estas compañías en cuestión. Lo que pasa que la PCA, y acá tiene que ver un poco la PCA un poco en la participación, por medidas de protocolo de operaciones de seguridad en pista, cuando una persona se va a bajar de un vuelo, tiene que ser asistido, obviamente, con personal de seguridad. Para eso tiene que haber micros que pasen a buscar a esos pasajeros. La empresa y sobre todo la PCA no nos daba garantías, no daba garantías a los trabajadores de Intercargo para poder bajar a los pasajeros de que no hubiese violencia hacia esos choferes, porque como ustedes saben muy bien, son micros que a veces llevan desde el sector donde están los pasajeros hacia la manga o hacia el avión, los diferentes contingentes de micros. No había garantías, se demoraron en tomar esas medidas, porque la PCA determinó que no podían bajar los pasajeros si no eran asistidos. De hecho, hubo algunos vuelos en los cuales, por cercanía digamos, de la aeronave a la pista, lo que hizo la PCA fue directamente hacerlos bajar, trasladarlos al sector exterior de Aeroparque, que lo vimos en todos los medios que estaban afuera, y se encargaron de bajarlos. Fue una operatoria que llevó su tiempo, porque obviamente teníamos que esperar que la PCA nos diera garantías que no hubiese violencia hacia el personal de Intercargo, cosa que no contestaron, porque obviamente, imagino que obedecen a órdenes, y tardaron en darnos esas garantías para que los trabajadores, en este caso, coordinadamente, Intercargo, los trabajadores de Intercargo se ofrecieron, ni en ningún momento tomaron de rehén a nadie.
hicieron uso de ese derecho que es la reunión informativa, y en ese trajín que duró todas estas horas fue lo que tardó, digamos, el área de transporte, el gobierno en dar una respuesta, porque nunca tuvieron intenciones de solucionar esto. Hablo Pero por las perdón, autoridades de Julio, intercambio. así contado parece como que les hubieran tendido una trampa. Echan a un trabajador, no atienden el teléfono y después el Ministerio de Seguridad o la PCA no ayuda y entonces una vez que está el conflicto mandan a la gendarmería. Hay una intención clara y deliberada de que este gobierno tiene una intención, obviamente, de atacar a los sindicatos, a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. Por eso quiero comentar un poquito todo esto. Nosotros no venimos, lo del despido del día de ayer fue algo para nosotros también sorpresivo. No esperábamos semejante provocación, a pesar de que teníamos pactado que nos íbamos a juntar esta semana, reunirnos con el gobierno, con las autoridades de las empresas Me parece que se cortó la para seguir el comunicación. Ah, diálogo, no, para ahí está. levantar o por lo menos encarar el tema tan sensible que es la paritaria. Entonces, lo que menos esperábamos, que encontrarnos con despidos, es obviamente extorsivo. El gobierno hace tiempo que toma una actitud extorsiva y atacarnos. Ya cuando a la mañana empezamos a escuchar las acusaciones de privación ilegítima de la libertad, cosa que se va a desestimar porque nosotros tenemos los medios y los elementos suficientes para probar que no fue así, porque no hubo ninguna intención ni desde los trabajadores, ni de los representantes sindicales, y mucho menos del sindicato en el cual ocupo el cargo de secretario de prensa, de generar un perjuicio y mucho menos de semejante magnitud y de semejante acusación, que lo peor de todo, obviamente, no tuvimos la posibilidad de salir a hablar con los pasajeros, porque por eso mismo, si tuvimos dificultad para garantizar que los choferes pudieran acercarse a las aeronaves a traer los pasajeros nuevamente al espigón, eso era responsabilidad de la PSA y de las autoridades competentes en esta situación. Digo, puede ser, como decís vos, que puede ser una trampa. No nos sorprende, lamentablemente no nos sorprende, porque una de las ideas que tiene este gobierno es descalificarnos, ya de tratarnos de delincuentes, de terroristas. Esto me hace acordar, yo tengo 59 años y esta situación la vivimos en la época de la dictadura, donde cuando había una expresión de reclamo o de protesta, ya se tildaba y se O sea, nos... a ver, la PSA era la que tenía que sacar a las personas del avión. La PSA tiene que garantizar, los mecanismos, porque son fuerzas de seguridad, tienen que garantizar de que los pasajeros, cuando bajan de una aeronave, no caminen por la pista libremente. Si alguno viajó por el aeropuerto, por ahí ha tocado una experiencia de bajar, Sí, sube un claro. micro y lo llevan hasta la aeronave. Lo que tiene que pasar es, cuando una aeronave, por X motivo, no puede despegar y deciden que el pasajero vuelva, es volver a bajar a los pasajeros a través de micros o a través de el personal civil y dirigirlos, como los dirigieron en esta ocasión, al exterior de Aeroparque. La PCA siempre trató de cuidar eso. Digo, yo no estoy justificando lo que hace la PCA, pero estos son procedimientos que no son, digamos, inherentes a un trabajador de intercargo. Intercargo y los trabajadores tuvieron predisposición de acercarse y que de hecho siempre tuvieron esa intención. Lo que exigíamos nosotros es las garantías de que en el micro, que después fue así, hubiese personal de seguridad, porque los pasajeros, obviamente irritados, enojados, suben al micro y van a tener, digamos, la situación particular de agredir o de insultar al chofer. Entonces nosotros tenemos que darle seguridad y sobre todo que el trabajador se sienta que no va a ser agredido. Entonces eso sí es una responsabilidad que exigimos a las autoridades. Ese tiempo que demandó, obviamente, tiene que ver con cómo funciona la PCA. Vuelvo a decir, las Ujú. escaleras y, y las mangas siempre estuvieron puestas. De hecho, Patricia Bullrich en un momento compartió una foto donde se ve una escalera puesta en una aeronave, en una transmisión, donde nos llamaba la atención que estaba saliendo en vivo en un canal diciendo que estaban siendo rehenes los pasajeros y estaba la escalera puesta en la puerta del avión y no veíamos pasajeros descender. Obviamente entendemos que obedece a criterios de organización de estos organismos que participan en la evacuación de cualquier pasajero que esté en una aeronave. Ujú. Leandro, No, no, estaba pensando, además, si ustedes están viendo que los conflictos constantes, no, no estoy cuestionando el reclamo, o sea, los reclamos salariales me parece que están perfectos. ¿No están viendo que se está calentando mucho el tema de los aeropuertos con este tema y que la gente está bastante cansada con esto ya?
Obviamente entendemos que el pasajero tenga una reacción a veces, porque todos fuimos pasajeros en algún momento, pero no pasa por la reacción del pasajero. Nosotros no somos los que ponemos como rehén al pasajero. Acá hay una clara negligencia del gobierno y de las autoridades en cuanto que hicimos un gran esfuerzo, todos los sindicatos, porque en esto hay tres sindicatos que venimos luchando por reabrir la negociación paritaria. Vuelvo a decir que desde mayo de este año no hay ninguna propuesta y el gobierno lo único que intenta es descalificarnos. De hecho, el día viernes habíamos tenido la chance de tener un diálogo con el gobierno y lo único que pretendió es simplemente extorsionarnos, que si no aceptábamos las condiciones que pretendía el presidente de la Nación, seguramente no íbamos a avanzar. Entonces nosotros lo que decidimos es seguir dialogando, la intención de diálogo está abierta, esperamos que las autoridades del gobierno y de las empresas sean lo suficientemente responsables de no cancelarnos la reunión que estaba acordada. Nosotros tuvimos una reunión paritaria pactada para esta semana y sin embargo nos encontramos que el día sábado ya nos habían notificado que suspendían la paritaria. O sea, no entendíamos cuál es el mensaje. Por un lado, nos citan a una reunión, vamos, no solo que nos cancelan, sino que después nos encontramos con un despido. Entonces, digamos, entendemos la situación de los pasajeros, pero acá se debate mucho más que una cuestión, digamos, ya paritaria. Acá hay una intencionalidad de destruir a nuestra línea aérea de bandera, de destruir a Intercargos, empresas que de hecho son ya reconocidas a nivel mundial por su calidad y su excelencia en cuanto a la atención y el trato. O sea, no tenemos conflictividad más allá de esta situación particular que estamos atravesando los aeronáuticos, que tienen en general, tanto Intercargo como aerolíneas, un 90% de atraso salarial. El 70 o el 80% del personal de estas empresas está por debajo de la línea de la pobreza. O sea, es crítica. Estamos hablando de una actividad que ustedes saben muy bien que un piloto, aeronavegantes o el personal que nosotros representamos tiene una capacitación especial y una preparación técnica. No somos verduleros como en su momento dijo Lombardi, que nos comparaba como si fuese una verdulería. Nosotros transportamos personas, tenemos que cumplir protocolos de operaciones de seguridad aeronáutica, hay instrucciones, los pilotos tienen una capacitación y los sueldos de estos trabajadores, tanto de pilotos como aeronavegantes, como en este caso nuestro de APA, tienen que ser acordes, porque hemos podido demostrar hasta hace poco en una comisión del Congreso, fue un compañero nuestro de institucional a hablar sobre el alcance de Aerolíneas Argentinas, el alcance de Intercargo, fuimos con elementos concretos, técnicos, para demostrar que teníamos voluntad de buscar un diálogo, pero para eso tiene que haber un interlocutor que del otro lado escuche. No escuchamos hasta ahora ninguna autoridad laboral, porque hasta ahora las únicas personas que asistieron a las reuniones de aerolínea fue abogados y de área institucional. No ha presentado en esas reuniones, que fueron el viernes, a alguien del ámbito laboral. Y vuelvo a decir, tampoco hay propuesta del gobierno, no hubo ninguna propuesta concreta escrita acerca de cuál es la propuesta paritaria, simplemente extorsiones y, bueno, obviamente la intención de no negociar, no pretenden, por lo menos no tienen intenciones de diálogo. Estamos hablando con Julio Vega, secretario de prensa de la Asociación del Personal Aeronáutico. Mi última pregunta es, ¿qué opinas de las declaraciones, no las declaraciones, sino el comunicado oficial de APTA, que es el gremio de los técnicos que lidera Ricardo Sirieli, que dice que de alguna manera dice esto que estaba preguntando Leandro, ¿no? Si finalmente repetir un modelo de lucha que no es eficiente frente a un gobierno que digamos, no cede, dice si no es contraproducente y termina, digamos, siendo, digamos, logrando el efecto contrario, ¿no? Él hablaba de que es insensato, injustificado. ¿Qué opina? Mira, a ver, nosotros tenemos una política a ver, de unidad de todo el ámbito aeronáutico. Obviamente nosotros tenemos posturas a veces con las cuales coincidimos. Yo no voy a dar una opinión desde lo formal en cuanto a las manifestaciones de Sirieli. Sí, lo que vamos a manifestar es que nosotros somos una actividad, tanto con los compañeros de APTA, pilotos, aeronavegantes, UPSA y APA, en la cual estamos trabajando por un bien común, un bien colectivo. En este caso es mantener nuestra línea aérea de bandera dentro del ámbito que tiene que estar, mantener las fuentes de trabajo, que sea trabajo digno, y después habrá diferentes, digamos,
visiones. En este caso, la de Sirieli, no voy a dar mi opinión personal, no me corresponde, simplemente voy a hablar por APA en cuanto a que tenemos una situación muy particular nosotros en este momento. Necesitamos, obviamente, que la continuidad de la empresa siga. Esperamos y que entiendan de que es sumamente importante para la conectividad en nuestra Argentina, que Aerolíneas Argentinas siga estando al frente de esto, tanto Intercargo también, que son empresas superavitarias. Y vamos a buscar los canales de diálogos que consideremos. Lo que no vamos a entrar en la provocación del gobierno, más allá de todas las acusaciones, las mentiras, las cuales nos han dicho, y lamentablemente, bueno, no todos los medios tenemos la posibilidad de hablar y de poder contar esto un poco, porque ayer era casi un 90% donde los medios nos tildaron de terroristas, de todo este tipo de cuestiones. Entonces digo, vuelvo con lo mismo. Esperamos y anhelamos de que se vuelva a abrir la mesa de diálogo paritaria salarial, porque lo más urgente y que haya voluntad de diálogo y que participe, digamos, gente de laborales en estas negociaciones, digamos, reuniones, no solamente alguien institucional y abogados, porque en una mesa de negociación hay una intención clara del lado de los trabajadores de llegar a un entendimiento. Obviamente sabemos que ese desfasaje del 90% es mucho, pero necesitamos que haya una propuesta concreta, concreta, y cuando decimos concreto, que haya algo por escrito, porque no dejan nada por escrito, simplemente prerrogativas de qué va a pasar, amenazas de que van a privatizar la empresa. Nosotros no nos vamos a poner el foco en una conflictividad, vamos a poner el foco en el diálogo, pero para eso no tiene que haber provocaciones, tiene que haber una mesa de diálogo, y vuelvo a decir, esperemos que a la brevedad se solucione el despido de este compañero, porque es clave para nosotros que el trabajador que fue despedido sea reincorporado nuevamente, porque fue un despido injusto, sin causa y, en el peor de los casos, totalmente sorpresivo, porque lo que le pasó a este trabajador le puede pasar a cualquiera. Y lo que se hizo en el día de ayer, que fue las asambleas informativas, no fue un paro. Hoy tenemos entendido que todavía hay demoras producto del desfasaje operativo que genera restablecer nuevamente el cronograma de atención, pero la voluntad desde APA está siempre latente de buscar un camino al diálogo, es lo que podemos decir. Muchas gracias, Julio, por este contacto con Bien Argento. Muy Gracias a amable. ustedes, muy amables, saludos. Julio Vega, secretario de prensa de APA, la Asociación del Personal Aeronáutico, que representa también a Intercargo, pasó por Bien Argento.